muy bienvenidos, buen día, aquí comienza Verdad y Vida. Hoy para hablar un tema muy candente en estos últimos días, que es el tema del agua. Eh, Nadie está por fuera de este asunto porque el elemento vital, H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que conforman la molécula de esta sustancia vital para la vida de los animales, vegetales y ni que hablar del ser humano a nivel global. Nadie está por fuera de esto. Y bueno, vamos a comenzar por un estudio de investigadores que recientemente han publicado en la revista Natura, o Nature en inglés, acerca de los nuevos descubrimientos. Sepan ustedes que para nosotros esto es muy simple, simplemente, valga la redundancia, leemos en el capítulo 1 de Génesis y simplemente está todo allí aclarado el origen del agua, pero la ciencia se sigue preguntando cuál es el origen de este elemento vital. Y entonces la respuesta que da la ciencia es que el origen de esta sustancia se produjo en respuesta a los choques de meteoritos hace 4.500 millones de años. Bueno, nadie estuvo allí. Da lo mismo decir 3.000 que 4.500 o decir 2.000 porque ningún hombre ni mujer estuvo ahí y no hay forma de corroborarlo. Pero sí pensar que los meteoritos se derritieron, chocaron contra el planeta, es más increíble que creer el relato bíblico, sinceramente. O sea, la versión que me da la ciencia es más increíble, más difícil de creer, porque está todo basado en teorías e hipótesis, pero nada está comprobado. Derritieron meteoritos para ver qué volumen de agua contenían y qué sé yo. Pero en definitiva es mucho más fácil y más viable creer en el relato bíblico, en la historia del libro de los comienzos o Génesis, que creer en la versión científica en este caso. Y miren que creemos en la ciencia, la valoramos, la respetamos. Lo que pasa es que obviamente el perfil o el sesgo ideológico, filosófico que le da a la ciencia es la creencia del científico. Si el científico es humanista, no teísta, va a descartar toda teoría que provenga de la creación y va a buscar una forma de desvirtuar el relato bíblico, así diga una sarta de disparate, pero con el rótulo y la etiqueta de científico, va a hacerle creer a muchos estudiantes y otros profesionales su versión de las cosas. Pero en definitiva, ¿qué nos dice la Biblia, Denise, en Génesis, acerca del agua? Y bienvenida, por cierto. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, todas estas cosas que hablaba Freddy acerca de la ciencia realmente llegaron a la conclusión que sí, que los meteoritos no tenían agua, que era imposible. La roca es roca, no contiene agua. Pero como dice Freddy, creen más a la mentira. Esto no lo dice Freddy, sino que ya lo dijo la palabra de Dios. Habla que creen más a la mentira que a la verdad. Y es lo que está pasando en estos días. En Génesis 1:1, entonces la palabra dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue.
Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla, según la tierra, según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana y el tercer día. Bien, para los que no creen, no saben, son escépticos, Dios tiene poder en su palabra. Dios y su palabra son una misma cosa, son indivisibles. Es decir, Dios no se puede contradecir y tiene poder creativo en su palabra. Si hoy el hombre ha desarrollado tecnologías que simulan ser y por eso se autopercibe como Dios, porque uno le habla a Alexa o le habla a la inteligencia artificial o al celular, le dice hey, iPhone o Google y le pide cosas y enseguida responde un operador en base a inteligencia artificial en respuesta a nuestra pregunta. Si el hombre es capaz de crear esas cosas y las impresoras 3D están produciendo hasta carne vacuna, carne de pescado, etcétera, ¿cómo podemos dudar de que Dios, que nos creó a nosotros y todas las cosas, tenga el poder creativo en su palabra para decir sea la luz y es la luz? Y como dice San Juan 1.1, en el principio era el verbo, es decir, la palabra en acción. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí se refiere estrictamente a la persona de Jesús como la palabra viviente. Jesús es la palabra viviente y se hizo carne cuando nació a través de la Virgen María, que en eso coincidimos con la comunidad católica, toda la comunidad cristiana evangélica, coincidimos en que Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, se hizo carne y nació a través de esta joven mujer llamada María. Entonces, damos a propósito la bienvenida de aquellas personas que se comunican, nos envían un mensaje de texto o quieren de alguna forma interactuar, dar su opinión, pueden hacerlo, no lo dude. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube con el mismo logo y nombre de este programa y escuchar, no perderse ninguno de estas propuestas que día a día estamos publicando en esa plataforma digital. Entonces, pensar lo que dice la ciencia, que hace 4.500 millones de años los meteoritos chocaron y se derritieron y lanzaron tanta agua como para llenar los océanos y los mares y los ríos, es inverosímil, la verdad es increíble que alguien pueda tomar esto como una posible teoría. Yo me inclino, por cierto, a lo que dice la palabra de Dios, porque Dios fue quien creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos, y es tan perfecta la creación de Dios cuando uno ve las aves o ve los peces, los coloridos, la perfección que tienen, los paisajes que tenemos para disfrutar, realmente es tremendo, ¿no? El 71% de la superficie de la Tierra está conformada por agua, es bastante, es decir, 2/3 partes de la superficie del planeta es agua, y nadie todavía ha descubierto la profundidad de los océanos. Sí se ha llegado a quizás 10 kilómetros o un poco más, pero no se ha podido llegar al fondo.
nadie sabe la profundidad del océano y es totalmente increíble poder aceptar una teoría de que el choque de meteoritos u otros objetos del espacio puedan haber traído el agua a la tierra. Dios tiene poder creativo en su palabra y Dios ha creado todo, reitero, con el poder de su palabra, ¿no es cierto? Es cierto, lo que también tenemos que entender que la mente humana, el conocimiento humano necesita de ver para creer. Por lo tanto, para creer la palabra de Dios necesitamos la fe que Dios nos entrega a todos aquellos que creemos en Él, sabemos que existe y también le reconocemos como nuestro Señor, nuestro dueño y nuestro Salvador. Eso es importante entender. Hay muchas cosas que lo entendemos a través de la fe, que eso no lo conseguimos con nuestro razonamiento, ni tampoco lo encontramos en los libros de ciencia, ni lo vamos a buscar en una biblioteca, ni se compra. Eso lo da Dios como un don sobrenatural a todos aquellos entonces que le reciben en su corazón y que le siguen y creen. Eso también es importante, Freddy, poder señalarlo. Sí, en estos días la líder afroumbandista Susana Andrade, que casualmente es de una familia pastoral de nuestra institución, su hermano es pastor en Miami, de nuestra organización, ella eligió seguir por ese otro camino. Estaban haciendo una seguidilla permanente de 7 días en rituales ofrecidos a la diosa del mar y otras deidades que adoran los afroumbandistas para pedirle a la Yemanjá que envíe agua. Desde tiempos inmemoriales la humanidad siempre ha creído en dioses de la naturaleza, tienen una deidad especialista en cualquier cosa. En Egipto tenían un dios para cada cosa, uno de las tormentas, otro era del agua, otro era del viento, de qué sé yo, de las cosechas. Siempre la necesidad de creer en algún dios que se especialice en aquellas necesidades que eventualmente emergen de la vida cotidiana, tanto en la familia como a nivel de una nación. Bueno, nuestro país últimamente ha incursionado bastante en los cultos afroumbandistas y los 2 de febrero cada año se celebra un culto donde hasta la intendencia participa y distintos políticos participan, ahí no corre la laicidad, parece, participan de estos rituales. Y uno se pregunta, ¿la sequía será consecuencia de tanta adoración pagana? Porque déjame decirte que muchos insucesos o tragedias han ocurrido a lo largo de la historia de 2 formas o 2 orígenes. Uno, Satanás tiene cierto poder sobre la naturaleza, no es porque él lo tuviera, sino porque el hombre se lo entregó. Y por otro lado, Dios tiene el control absoluto y total. No obstante, respeta la voluntad de la gente. Reitero lo que decía ayer, nos ha dado un libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, y la gente decide si sigue a Cristo, si cree en Él o lo rechaza, reitero. Entonces, hoy día mucha gente está optando por vivir de espaldas a Dios y no de una manera pasiva, sino proactiva en favor del ocultismo, la brujería, la magia negra, blanca, roja, etc. Se ha inclinado para ese lado, la idolatría, un pecado abominable delante de Dios, y todo esto a lo largo de la historia ha desatado el enojo de Dios, que ha de alguna forma emitido juicios sobre la humanidad en distintos lugares y tiempos de la historia. Vale recordar el arca de Noé, cuando vino el diluvio universal registrado en el libro de Génesis, donde la humanidad entonces fue destruida por agua. Hasta ese momento no había llovido en la tierra, emergía de la superficie de la tierra un vapor que regaba la vegetación, las plantas, pero nunca había llovido.
y Dios anunció que venía un diluvio, la gente se burlaba, Noé pasó más de 100 años construyendo esa arca tan inmensa en el monte Arará en Turquía, fue hallado recientemente por la arqueología, imágenes satelitales lo ubican en ese lugar. Era un monte lejos del mar, entonces más increíble hacía, o más ilógico o incoherente, edificar un barco enorme en la cima de un monte. Pero si Dios lo había dicho, ahí vale la fe para creer lo que Dios dice que va a suceder y cómo va a suceder, porque este hombre, Noé, fue hallado justo, halló gracia delante de Dios, él y su familia, que eran 8 en total, y entonces Dios anunció que venía un diluvio porque el pecado de la humanidad de entonces había subido delante de Dios, y Dios dijo, voy a mandar un diluvio. La gente se burlaba, diría, este viejo loco, la religión lo tiene mal de la cabeza, se ha fanatizado. Si lo traemos al día de hoy, mucha gente diría eso de los creyentes, y lo dice de hecho. Entonces Noé siguió con la comisión que Dios le había entregado. Finalmente terminó el arca, era la hora de ingresar, junto con una pareja de cada ave que existía y de cada animal, que entraron al arca, y la gente, y se vino el agua. Pero la Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca. ¿Y por qué la cerró Dios? Porque hay una ley espiritual que dice que cuando Dios cierra nadie puede abrir, cuando Dios abre nadie puede cerrar. Si Noé fuera quien cerró la puerta del arca, entonces Noé le hubiera dado pena cuando vio la vecina, la tía, la abuela, la hermana, qué sé yo, los amigos, los conocidos del barrio. Le hubiera dado mucha pena y hubiera abierto, vení, subí, te dejo entrar, vení vos, vení. Pero no, era un desafío de creer antes a que viniera el diluvio, como hoy nosotros anunciamos que Cristo viene de nuevo a la tierra, y Jesús dijo sería como los días de Noé, muchos estarán casándose y dándose en casamiento, comprando, vendiendo, estarán haciendo muchas cosas de fiesta, de orgía, de tantas cosas, hasta que viene Cristo y va a sorprender a mucha gente. En aquel entonces fue así, vino el diluvio, llovió, debí decir, por 40 días y noches, se inundó todo el planeta conocido y habitado hasta ese momento, y de manera que sobrevivió todos los que estaban en el arca. Hoy el arca es la iglesia de Jesucristo, el método de salvación y el lugar para ser salvos. Sí, estaba buscando las investigaciones que comprobaron el hallazgo del arca de Noé según cómo lo dice la Biblia. O sea que ya los científicos, investigadores, encontraron el arca tal cual como lo dice la Biblia. O sea que no hay duda que eso fue real, porque escuchamos que a veces la gente dice que la Biblia es como un cuento de hadas, ¿no? Como que no fue real. Pero se están descubriendo a medida que Dios lo permite, usted no se olvide que Dios tiene control y autoridad sobre todas las cosas, de lo que ha sucedido antiguamente, se están descubriendo. Así que, y también lo que decías un poco, Freddy, acerca de esa necesidad de volcarse a recursos místicos o también a dioses paganos, realmente, que viene ya desde la creación de la humanidad, la necesidad de recurrir a dioses paganos, o si no, hacer dioses la luna, el sol y todas las demás cosas. Eso arroja o dice o nos está indicando que obviamente el ser humano es limitado. Claro que es limitado. Hay algunos que no se creen limitados y piensan que van a solucionar todo esto que está pasando, lo cual nosotros le creemos a Dios, y por las cosas que están sucediendo, no es que va a tener un tiempo esta humanidad que se está destruyendo y va a renacer una nueva. Lamento, pero no va a ser así. Entonces el ser humano es muy limitado y recurre a todas estas herramientas para poder encontrar una solución.
Y bueno, lamentamos por eso, porque no es la solución, no es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, porque en realidad también estamos viendo que la ciencia misma está recurriendo, dando cabida cada vez más a muchas cosas místicas. Por ejemplo, los registros akáshicos, de lo cual invocan, ¿verdad?, ciertas deidades que les pueden revelar lo que le pasó a la persona hasta antes de nacer. ¿Cuáles fueron sus antecedentes o qué le pasó? ¿Para qué? Para tratar el trauma. Y yo digo, ¿a quién están invocando? Les aseguro que a Dios no están invocando. Y si realmente les da ciertas cuestiones, bueno, agárrese, porque eso no viene del lado de la luz, sino que viene del lado de la oscuridad. Hasta inclusive la hipnosis, porque la hipnosis en realidad no fue avalado como un método científico, porque no daba resultado en todos los pacientes que en aquel entonces, en la época de Freud, su compañero, lo inventó, pero vio que no daba resultado. Realmente no todas las personas podían ser sometidas a este método y tampoco arrojaba resultados esperables de lo que se quería tener. Y aún hoy, bueno, en algunos casos se siguen usando, pero también hay una cierta manipulación, ¿no?, de la persona que lo aplica hacia la otra, y la otra persona también está en el lugar de que se deja manipular. Yo creo que estas cosas hay que tomarlas con mucha seriedad, como tantas otras cosas que se están introduciendo en la psicología y en la psiquiatría. Yo no digo que el psicólogo, el psiquiatra, el médico no pueda ser espiritual, por supuesto que sí, pero ya cuando involucramos otras personas, bueno, somos responsables y tenemos que tener mucho cuidado y respetar también la carencia con que viene esa persona, la vulnerabilidad en la que se encuentra esa persona cuando viene a un consultorio y nos pide ayuda. Bien, volviendo a los rituales que se están haciendo para que venga el agua, estábamos ilustrando a propósito de lo que es la dependencia de poderes superiores para obtener un resultado en el mundo natural. Y decíamos que desde tiempos inmemoriales la humanidad siempre necesitó confiar en esos poderes sobrehumanos o sobrenaturales. Y son reales, tanto del lado de Satanás como del lado de Dios, el bien y el mal, el cielo y el infierno, la vida y la muerte, la santidad y el pecado, el amor y el odio, etcétera, etcétera. Dos verdades opuestas y a la vez paralelas. Entonces, mucha gente le rinde culto a estas deidades paganas, lo dice el diario El Observador, del 19 del corriente, que se combinan varios tamboreros y tamboreras para que nunca deje de sonar el toque ritual y los cantos de alabanza y ruego, no a Dios el Creador, sino a los orishás, caboclos, pretas y pretos, velios, eyús y pombagiras. El Señor los reprenda. Porque estos son demonios, no son dioses, sino que son demonios emergentes del infierno que engañan a la gente. Con todo respeto, si usted cree en ellos, le respetamos allá a usted, pero debemos decirle que son demonios y que Satanás es un mentiroso padre de mentiras y nunca va a hacerle bien a nadie. Él le va a engañar y tiene poder para sacarle un cáncer, pero le mete un SIDA, lo va a matar de todas formas. Y aunque él le haga creer de que puede responder a un ritual de estos, lo que el diablo hace está muy limitado porque siempre actúa bajo el control de Dios. O sea, no puede ir más allá de lo que Dios le permita. El diablo es poderoso y Dios es todopoderoso. Y cuando el pueblo de Dios se une y clama a Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero si en esta ocasión la sequía en Uruguay viene justamente como consecuencia de haber estado de espaldas a Dios, adorando deidades satánicas, rindiendo culto a los Baales, a Baphomet, a los orishás y a tantas otras deidades,
entonces estamos realmente ofendiendo al Dios creador y por ende estamos detonando los justos juicios de Dios. Y en tal caso no hay ritual que valga y tampoco vale que oremos para que Dios mande lluvia, lo podemos hacer, pero cuando la sequía, es consecuencia del pecado, de la idolatría, como un justo juicio de Dios, entonces lo único que sirve y que vale en esta situación es arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón. Entonces luego Dios sí nos va a escuchar y va a enviar la lluvia y va a enviar todo lo que necesitamos. Jesús dijo, los gentiles se preocupan, es decir, aquellos que no son cristianos, aquellos que no aman ni creen en Dios, se preocupan de las cosas materiales, la casa, el auto, la comida, la ropa, etc. Pero nos dijo a nosotros los creyentes, ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Quiere decir que ese es el camino. Sí, estaba buscando en el Salmo 7:11 porque he escuchado muchas veces que la gente cree que solamente Dios es amor y que no va a mandar juicios. Bueno, si usted conoce la palabra de Dios, entiende. A ver, es como, lo podemos entender de esta manera. Cuando somos padres, tenemos mucho amor hacia nuestros hijos, claro que sí. Pero hay momentos que tenemos que disciplinarlos y limitarlos, porque les hablamos, les enseñamos y los chiquilines, tanto los niños como adolescentes, hacen lo contrario. Entonces tenemos que, bueno, darles a través de la disciplina y los límites un castigo, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que no los amamos? No, porque los amamos, tenemos que disciplinarlos, limitarlos para guiarlos y orientarlos por un camino bueno, para que sepan que el no es no y el sí, sí, y que hay cosas que si ellos hacen lo contrario, van a tener consecuencias y las van a sufrir y las van a padecer. Y aquí la palabra de Dios en el Salmo 7:11 dice, Dios, búsquelo, usted puede buscarlo y si no anótelo para después leerlo. Dios es juez justo y es un Dios que se indigna todos los días con el impío. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensado tiene ya su arco y lo ha preparado. Bueno, concluya entonces usted, ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Los que somos malos es toda la humanidad que no se arrepiente, que no le busca, que hace lo que quiere, que inclusive blasfema en contra de Dios, que se va a otros dioses, que se va hacia la oscuridad, que se cree ser Dios, eso sí va en contra de Dios. Entonces, la humanidad sí puede ir en contra de Dios, decirle lo que quiera, pero Dios entonces no puede disciplinar o castigar a quien le ofende, a quien hace cosas malas porque sabe que está haciendo el mal. Pero no solo por la persona que hace el mal, sino por lo que hace la maldad hacia los demás e invita a los demás a hacer la maldad, convence a los demás a hacer la maldad y traerse maldición sobre ellos mismos. Bueno, ayer hablaba sobre un usuario de Twitter, el mismo actúa bajo un seudónimo, no da su verdadera identidad, por algo será. Parece ser una persona intelectual porque demuestra estar informado en muchas cosas, pero acusaba a Dios de haber matado muchas personas cuando destruyó Sodoma y Gomorra, lo mismo cuando la situación del diluvio, y la que viene es peor, porque el mundo entero va a ser destruido por fuego. Y Dios es soberano y también es justo, es tan amor como justo. Entonces, ningún ser humano está a la altura para juzgar a Dios o criticarlo, decirle qué haces, porque Él sabe lo que hace y por qué lo hace y cómo lo hace. Es Él quien nos enseña a nosotros definitivamente y no nosotros a Él. Simplemente nosotros tenemos que ser sumisos a su propósito, buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado y llamarle en tanto está cercano, dice Isaías,
deje el impío sus malos caminos y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Él es misericordioso, lento para la ira, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Por lo tanto, toda aquella persona que se arrepiente, se humilla ante Él, le pide perdón por sus pecados, Dios lo va a perdonar, lo va a liberar de la culpa y le va a dar esa paz que usted está necesitando y que no la obtiene en ningún lado y en ninguna cosa. Bueno, se nos fue el tiempo y qué lindo irnos con este amor grande, maravilloso de Dios, porque si bien estábamos hablando de que Dios es juez justo, castiga, disciplina, pero todo aquel que se arrepiente y se aparta de sus malos caminos será perdonado y acogido por el amor de Jesucristo. Vuélvase a Jesús, Él hará posible todas las cosas para el bien de quienes le siguen. Que Dios te bendiga y entonces hasta mañana, un nuevo programa de Verdad y Vida.